Saludos amigas y amigos, sean ustedes muy bienvenidos a este nuevo curso de redes neuronales artificiales. En este primer video presentaremos el concepto de la neurona artificial, cómo es que se inspiró en las neuronas biológicas y cuál es el modelo matemático al que se llegó. En términos de este modelo matemático, explicaremos la arquitectura que tiene una red neuronal artificial y cuáles son los conceptos tan importantes como los pesos sinápticos y su función de activación. Muy bien, ahora en pantalla tenemos un esquema de una neurona biológica, esas células famosas en forma de estrella que conforman el cerebro y el sistema nervioso en general. Vamos a inspirarnos en la función de esta neurona para crear un modelo matemático que la represente. Así que vamos a capturar de manera simplista las características que nos parezcan más importantes y relevantes para obtener este modelo. En ese sentido podemos distinguir tres partes principales de una neurona biológica: el soma o el cuerpo de la neurona, el axón o la terminal de salida por donde se propaga la información que procede de esta neurona, y las dendritas, que son terminales por las cuales la neurona adquiere información de sus neuronas vecinas. En efecto, una neurona es una célula capaz de recibir estímulos procedentes de otras neuronas o de órganos sensoriales en el cuerpo a través de estas dendritas, que son estas fibras que vemos, que son ramificaciones que existen al final de estos brazos, como apéndices que tiene la neurona, y esa información pues viaja efectivamente hacia el soma, hacia el cuerpo de la neurona. Una vez que ha sido recibida esa información, entonces la neurona es capaz de efectuar un procesamiento a través de la cantidad de neurotransmisores que recibe. La cantidad y el tipo de neurotransmisores que recibe a partir de las dendritas de entrada provocan reacciones químicas dentro de la neurona que posteriormente proporcionan la respuesta de la misma. La respuesta de la neurona entonces se propaga por esta terminal más gruesa que se llama axón. Así que podríamos pensar en las dendritas de los brazos de la neurona como entradas a un sistema que es precisamente esta célula nerviosa, y el axón como la terminal de salida. Desde luego el axón también tiene ramificaciones, tiene fibras, también tiene sus dendritas, pero estas se comunican con la siguiente neurona. Entonces, como vemos, pues hay muchas ramificaciones, se puede comunicar con muchas neuronas a la vez y se puede conectar también con muchas neuronas, puede recibir estímulos de muchas otras neuronas. En el cerebro humano pues es común encontrar células neuronales cuya conectividad se estima en el orden de los miles, es decir, que pues hay 1000 neuronas o más, miles de neuronas conectadas a una sola célula, y esta célula a su vez se conecta a miles de neuronas también. En efecto, el cerebro humano es muy complicado, es demasiado complejo, es un sistema muy complejo, y nosotros estamos solamente analizando de forma simple las características básicas de su bloque principal de construcción, una sola neurona en este caso. Dicho esto, la información se propaga a través del axón y entonces constituye la salida de la neurona, de tal manera que la información es enviada a otras neuronas. Por otra parte, los neurotransmisores son sustancias químicas que tienen receptores en las dendritas, y estas dendritas transfieren estos neurotransmisores a través de las terminales de la neurona y modifican el potencial que se encuentra adentro del cuerpo de la neurona, permitiendo que se vuelva más fácil que la neurona lance un estímulo o que la neurona no lance ningún tipo de estímulo. Entonces, el tipo de señales que una neurona puede recibir de otras neuronas se puede catalogar básicamente en dos tipos: señales estimulantes, cuyo propósito es precisamente lograr que la neurona lance una señal de potencial positivo por medio del axón, o señales inhibitorias, cuyo propósito es evitar que la neurona dispare potenciales positivos a través del axón. El tipo de la influencia que los estímulos externos tienen sobre la neurona depende de la naturaleza de las conexiones que se establecen en las dendritas. Estos estímulos a su vez se integran de alguna forma dentro del cuerpo de la neurona y se combinan entonces para determinar el tipo de respuesta
que la neurona es capaz de proporcionar en determinada circunstancia. Entonces esta es una forma muy simplista de explicar el funcionamiento de las neuronas biológicas. Sin embargo, la realidad del cerebro humano, desde luego, pues es mucho más complicada. No obstante, estas características de las cuales hemos hablado aquí nos permiten establecer un modelo de neurona artificial que es útil para realizar muchos tipos de procesamiento de información. Desde luego, la funcionalidad de una red neuronal biológica o de los circuitos que se forman en el cerebro no corresponden únicamente a cada neurona como un ente individual, sino a todo un conjunto de neuronas actuando como un ente completo. De tal manera que la naturaleza del procesamiento de la información efectuado tiene mucho más que ver con el tipo de conexiones que pueden lograrse entre las neuronas. El siguiente esquema representa esa situación. Y en este esquema vemos en efecto que los patrones de conectividad son realmente complicados, de tal manera que no es posible establecer cuál es el orden y el mapa completo de las conexiones que existen en las neuronas del cerebro, porque además el cerebro tiene la capacidad de reconfigurarse y adaptarse ante nuevas circunstancias. Estas son características que han hecho del estudio del cerebro algo bastante complicado. Sin embargo, algunos científicos estiman que el número de neuronas total en el cerebro humano es del orden de 10 a la 15. Son números astronómicos sin lugar a dudas. Y es por el gran número de neuronas que cada una son en sí unidades de procesamiento independientes y el grado de su conectividad que el cerebro humano es tan poderoso. Se piensa que realmente es debido a las conexiones entre las neuronas, representadas en este esquema por estas líneas azules, a las cuales se denomina sinapsis, la razón por la cual el cerebro es capaz de procesar tanta información de una forma tan efectiva. De esta forma, se piensa que es en estas conexiones, en estas llamadas sinapsis, que se encuentra codificado el conocimiento en el cerebro humano. Por lo tanto, es donde se encuentra la funcionalidad del sistema nervioso y donde se encuentra codificado no solo nuestro conocimiento, sino nuestros pensamientos y recuerdos y el sentido de quiénes somos en realidad. De tal suerte que estas sinapsis determinan el estado en las que estas neuronas se encuentran y básicamente pueden estar en dos estados, activas o no activas. Entonces, en un momento dado, toda la red tiene un patrón de neuronas, algunas estarán encendidas y las pensamos en esos términos, mientras que otras estarán apagadas a grandes rasgos. Y la información o el estado de la red queda determinada por el número y configuración de las neuronas que se hayan encendidas y las que se hayan apagadas, que desde luego es un patrón que cambia con el tiempo para adaptarse a nuevas circunstancias. Cabe mencionar que si el número de neuronas es tan elevado, el número de sinapsis lo es aún más, y se estima que hay más conexiones en las neuronas de un cerebro humano que estrellas en nuestra galaxia. Y entonces, para nuestras finalidades de la representación artificial de una neurona, nos vamos a centrar en tres características específicamente. La primera es la capacidad de la neurona de recibir estímulos externos de múltiples unidades diferentes, con la propiedad de que estas conexiones tienen influencias distintas sobre el comportamiento de la neurona, de tal manera que algunas serán más importantes que otras y unas serán estimulantes mientras que otras serán inhibitorias, como lo discutimos anteriormente. Además de que estas conexiones pueden cambiar su influencia sobre la neurona a lo largo del tiempo, es decir, que son conexiones que pueden reconfigurarse. En segundo lugar, nos vamos a fijar en la capacidad de la neurona de integrar todas esas influencias externas y realizar un procesamiento que es capaz de proporcionar una información de salida. Y la tercera es precisamente que la neurona es capaz de proporcionar esa información de salida y transmitirla a otras unidades a través de las sinapsis que se forman para modificar el comportamiento de otras neuronas. Esas tres características las podemos representar en el siguiente esquema, en el cual los símbolos en forma cuadrada representan estímulos que proceden del exterior a esta neurona. Entonces las conocemos como unidades de entrada y representan estímulos externos, mientras que estas líneas de flujo de señal que conectan las unidades de entrada con la neurona artificial reciben el nombre de pesos sinápticos, puesto que representan las sinapsis que existen en las dendritas de entrada
a la neurona. Y es precisamente los valores de los pesos sinápticos los que modifican la influencia que las unidades de entrada tienen sobre la neurona artificial. De tal manera que si son positivos, su efecto será estimulante, mientras que si un determinado peso es negativo, entonces su efecto sobre la neurona artificial será inhibitorio. El símbolo de suma dentro del cuerpo de la neurona artificial representa la idea de que todos estos estímulos son concentrados e integrados de alguna forma, de tal suerte que influyan en el cálculo de la salida de la neurona artificial. Entonces utilizamos el símbolo sigma para indicar que la neurona concentra la información de entrada procedente de distintas unidades externas. La concentra precisamente en una sola cantidad. La forma más fácil de elegir esta cantidad es utilizando una regla lineal, es decir, como la suma ponderada de las entradas. A este nuevo término vamos a asignarle la letra A, y esta letra A representa lo que se conoce como valor de activación o valor de entrada a la neurona, y representa efectivamente la suma algebraica de las contribuciones de todas las entradas una vez que han sido ponderadas por la naturaleza de cada conexión. En otras palabras, si seguimos la línea de flujo de señal, obtendríamos los siguientes valores, todos a la entrada de la neurona. Entonces la neurona los va a sumar, de esa manera los concentra o los integra y forma un nuevo valor, el famoso valor de activación o valor de entrada a la red neuronal. Una vez calculado este valor, que determina la influencia de las unidades externas sobre el comportamiento de nuestra neurona artificial, empleamos una función f, la cual generalmente es de naturaleza no lineal, para producir la salida de la neurona artificial a partir del valor de activación como argumento. Esta función representa la naturaleza del procesamiento efectuado por una neurona artificial. A esta función se le denota como función de activación o a veces función de transferencia. Es sinónimo en términos de las redes neuronales, representa lo mismo, y su función es calcular la salida a partir del valor de activación de la siguiente forma. Entonces la salida de la neurona artificial está determinada por la influencia de agentes externos, de unidades externas a esta unidad, a esta neurona artificial, y de una función que representa la naturaleza del procesamiento propio de esta neurona. Sin embargo, desde un punto de vista más general, a veces conviene considerar un parámetro adicional en el argumento de esta función que nos permita desplazar la respuesta de la neurona hasta un determinado valor llamado umbral de la siguiente forma. Por lo cual, este parámetro adicional, denotado por la letra griega θ, lo conoceremos como el valor de umbral. Y vamos a ver que es muy útil cuando comencemos a hacer cálculos con neuronas artificiales. Entonces, en este esquema vemos efectivamente los tres puntos esenciales que destacamos de las neuronas biológicas. Este sencillo modelo matemático de las neuronas biológicas, conocido como neurona artificial, cuando se combina con más neuronas artificiales, ha demostrado ser una herramienta poderosa en el procesamiento de información, a pesar de lo sencillo del modelo. Y vale la pena volver a mencionar cuáles son esas tres características principales. En primer lugar, la capacidad de recibir información de estímulos externos de diferentes unidades, y que esta información está modulada por los pesos sinápticos en las conexiones. La segunda característica importante es la capacidad de la neurona de integrar toda esa información procedente de diferentes unidades externas en un solo valor. Y por último, que la unidad es capaz de proporcionar una respuesta en términos de una función que define el tipo de procesamiento que la neurona es capaz de hacer. De tal manera que es así como se describe el comportamiento de la neurona artificial, a la cual nos referimos con el nombre de U, pues denota a la neurona artificial como una unidad de procesamiento independiente. Pues recordemos que las neuronas ejecutan su procesamiento independientemente en términos del tiempo, es decir, que cada unidad solo recibe información y calcula la salida y no efectúa otra función adicional, pero que el efecto global del sistema se obtiene teniendo en cuenta todas las contribuciones individuales de cada uno de sus elementos, y que cada elemento puede procesar información en forma paralela, es decir, simultáneamente. Muy bien, entonces en virtud de la presente explicación, podemos establecer la arquitectura de la neurona artificial del siguiente modo.
Y vemos que básicamente el diagrama está dividido en dos partes. La primera parte corresponde al cálculo de la suma ponderada de las entradas, a la que le restamos también el valor de umbral, recordando desde luego que A es el valor de activación y está dado como el término de la suma ponderada. Asimismo, restamos el valor de umbral a ese término de activación y entonces obtenemos el argumento de la función, por lo cual vemos que el umbral tiene la función de desplazar hacia la izquierda o hacia la derecha la función de activación. Ahora bien, en cuanto a la naturaleza de la función de activación, pues su selección depende del tipo de problema que queremos resolver. Así, en el presente diagrama vemos que la función seleccionada es del tipo escalón unitario, de tal manera que la salida de la neurona será 1 si el valor de activación es mayor que el umbral, o será igual a 0 si el valor de activación es estrictamente menor que el umbral. Este tipo de función tipo escalón unitario es de naturaleza binaria, solo tiene dos estados posibles, 0 o 1, por lo cual se utiliza cuando queremos representar problemas del estilo de lógica digital, por ejemplo las representaciones de las compuertas lógicas AND y OR, y además históricamente fue el primer tipo de función considerada para las neuronas artificiales, siendo entre las más populares, además del escalón unitario, funciones tales como el signo cuando los niveles lógicos se representan por -1 y 1 en vez de 0 y 1. Esto tiene ciertas ventajas en redes neuronales. Otra es la función puramente lineal, que es realmente la identidad, y básicamente tiene una aplicación en el entrenamiento de una red llamada Adaline que vamos a ver posteriormente. Asimismo, también tenemos curvas del tipo sigmoide como función de activación, y estas se utilizan para generalizar el comportamiento de las funciones escalón o signo. Sin embargo, tenemos una función que es siempre continua y por lo tanto se puede diferenciar. Esta será una característica importante más adelante en el entrenamiento de redes neuronales más avanzadas. Así también podemos emplear funciones gaussianas y este otro tipo de función llamado rectificador lineal, el cual es muy popular en las redes neuronales actuales. Si observamos el diagrama de esta red neuronal, podemos darnos cuenta que no existe gran diferencia entre el término de umbral y los términos de entrada. Entonces, para no llevar la cuenta por separado del umbral en el argumento de la función de activación, podemos incluir el umbral en el cálculo de la suma ponderada para calcular precisamente el valor de activación en este punto. Y entonces lo hacemos de la siguiente manera, reemplazando al -1 por el valor -t y la presencia de una entrada virtual cuyo valor siempre sea 1. De tal manera que x0 como entrada sea la entrada virtual que siempre está en 1, mientras que el valor de -θ, o sea el valor negativo del umbral, sea representado por un peso sináptico W0. De tal suerte que el valor de activación ahora se calcula por medio de la suma ponderada, pero el índice comienza en 0 para considerar precisamente el valor del umbral. A diferencia de considerar solo las entradas externas, que empiezan cuando i es igual a 1. Esta adaptación nos permite representar la arquitectura de la neurona artificial de la siguiente manera, en la cual tenemos una entrada virtual que siempre vale 1 y no forma parte de las entradas externas, mientras que el peso sináptico W0 representa el valor negativo del umbral precisamente. Finalmente presentaremos dos ejemplos de la misma red neuronal o la misma forma de red neuronal, es decir, es la misma arquitectura, pero la idea es que simplemente variando los pesos sinápticos podemos definir diferente función lógica. Del lado izquierdo tenemos la tabla de verdad de una compuerta AND, donde todas las combinaciones binarias de entradas dan como resultado estados falsos, excepto en la última, donde las dos entradas son verdaderas. Con una entrada que sea falsa, toda la respuesta de la red debe ser falsa. Por otro lado tenemos la compuerta OR, donde las cuatro combinaciones binarias pues tienen la siguiente configuración de salida, donde con una entrada que sea verdadera, la salida es verdadera. La única opción de obtener el estado falso es que las dos entradas tengan estados falsos a la entrada. Sin embargo, pues es la misma arquitectura de red, lo único que cambia evidentemente son los pesos sinápticos, puesto que las combinaciones de entrada son las mismas para los dos casos. Sin embargo, la salida va a ser diferente dependiendo de los valores de los pesos sinápticos, porque hay que notar también que las funciones de activación
se seleccionaron como escalones para las dos neuronas, para los dos casos. Entonces hay que recordar que en ambos casos la función de activación pues será 1 si el valor de activación, o sea la suma ponderada de entradas, pues es mayor o igual que 0, y será 0 si la suma ponderada resulta ser negativa. Entonces esto se aplica a ambos ejemplos, y en este caso no debemos perder de vista que precisamente la forma de calcular el valor de activación es la suma ponderada de las entradas. Asimismo hay que recordar que la entrada artificial o la entrada virtual siempre tiene un estado igual a 1 y nunca va a cambiar. De tal suerte que en ambos casos, como W0 está multiplicado directamente por 1, simple y sencillamente escribimos W0. Y después escribimos la suma ponderada de las entradas reales, en este caso en forma explícita, puesto que nada más son 2, es un ejemplo muy sencillo. Entonces, al ir sustituyendo las combinaciones binarias en cada caso, en las unidades de entrada, vamos a ver cómo esta red neuronal en efecto es capaz de cumplir con la función AND, mientras que con este otro valor, en este caso el único cambio que existe es en el valor de W0, vamos a ver que en ese caso es capaz de cumplir la tabla de verdad de la compuerta OR. Así que si seleccionamos la primera combinación, aquí tendríamos 0 y 0, y entonces siguiendo las líneas de flujo de señal, aquí veríamos un menos 1.5 a la entrada de la neurona, sería este valor de aquí, y aquí tendríamos 0 y 0 en la primera combinación. Si sumamos las tres entradas ponderadas, pues el resultado es menos 1.5 y es negativo, por lo tanto la salida es igual a 0. Si ahora sustituimos la segunda combinación, x2 es igual a 1, por lo cual el valor que cambia lo tenemos aquí en la entrada ponderada número 2, 1 por 1 es ahora una unidad, y entonces tenemos menos 1.5 más 1. El resultado es menos 0.5, que sigue siendo negativo, y la salida sigue siendo 0. Por lo cual hemos verificado que estas dos combinaciones se cumplen bien. Si ahora consideramos la tercera combinación, nos vamos a dar cuenta que se invierten los papeles de estas entradas. x1 vale 1 y como w1 vale 1, 1 por 1 es igual a una unidad. Aquí pues x2 por w2 da 0. Pero al sumar los tres términos, vamos a darnos cuenta que el valor sigue siendo menos 0.5, es negativo, y la salida de la neurona sigue siendo 0. Por lo tanto, también cumplimos con la tercera combinación. Finalmente, si presentamos ante las entradas la cuarta combinación, nos daremos cuenta de lo siguiente. Los valores de las entradas ponderadas, pues esta ocasión son 1, y menos 1.5, pues ahora tenemos 2 menos 1.5, tenemos 0.5 positivo. Esto es mayor que 0, por lo tanto la salida ahora es la unidad. Y de esta forma se verifica también la cuarta combinación. Eso quiere decir que esta arquitectura de red neuronal, con los pesos sinápticos seleccionados, como los vemos aquí en pantalla, menos 1.5, 1 y 1, son capaces de resolver el problema de la compuerta AND. Entonces esta neurona se está comportando como esta compuerta lógica. Pensemos ahora qué pasa si sustituimos las cuatro combinaciones cuando hemos cambiado el valor de W0 de menos 1.5 a menos 0.5. Vamos a ver qué sucede. La primera combinación es 0,0, y entonces podemos darnos cuenta que si seguimos las líneas de flujo de señal, aquí siempre voy a obtener un menos 0.5, pero en esta primera ocasión vamos a obtener 0 y 0. Por lo cual el valor de activación total pues es solo menos 0.5. Entonces menos 0.5 es negativo, y entonces la salida ahora pues es igual a 0. Y podemos verificar que se cumple la primera combinación. Si ahora presentamos ante la red la segunda combinación, resulta que x2 ahora vale 1, y entonces aquí la segunda entrada ponderada sería 1 por 1 igual a 1. Entonces al sumar los valores tenemos menos 0.5 más 0 más 1, esto es 0.5 pero positivo. Como es positivo, el valor de salida es la unidad, y en efecto la red responde 1 como habíamos querido. Entonces al presentar la tercera combinación tenemos que x1 vale 1 y x2 vale 0. Entonces las entradas ponderadas sería 1 por 1, en este caso nos da una unidad, aquí nos daría 0 por 1, aquí es 0, y entonces la suma es 1 menos 0.5. Esto es 0.5 pero positivo. Entonces, como es positivo,
vemos que la salida de la red es 1, que es efectivamente el estado que estábamos esperando. Finalmente, cuando colocamos la cuarta combinación en las neuronas de entrada, podemos darnos cuenta que tenemos 1 por 1, la primera entrada ponderada vale 1, 1 por 1, la segunda entrada ponderada también vale 1, y entonces tenemos que sumar estas tres cosas. 1 más 1 es 2, menos 0.5 es igual a 1.5 positivo, desde luego es mayor que 0, y la salida de la red será un 1. En efecto, lo que estábamos esperando. Entonces, esta neurona se comporta ahora como una compuerta OR. Podemos ver que esta misma arquitectura resuelve dos problemas que son distintos, del mismo tipo, puesto que son de lógica digital, pero resuelve dos problemas distintos únicamente al variar los pesos sinápticos. Esto lo hemos comentado el día de hoy en este video, simple y sencillamente para mostrar que la variación en los pesos sinápticos cambia la representación de la funcionalidad que tiene una neurona, un mismo estilo de neurona. Así que en efecto la codificación del conocimiento se encuentra en los pesos sinápticos. Y al principio, en el desarrollo de las redes neuronales, se pensaba que efectivamente esta simple arquitectura de redes neuronales era capaz de representar cualquier función lógica. Más adelante vamos a ver que desafortunadamente esto no es así. También las redes neuronales tienen sus severas limitaciones. Sin embargo, la idea del video de hoy era pasar de la representación de una neurona biológica a grandes rasgos a un modelo de neurona artificial que capturara sus rasgos principales. Y hemos podido demostrar que con esos rasgos principales podemos resolver problemas lógicos y más adelante resolveremos problemas de otra naturaleza. Muy bien, amigas y amigos, hemos llegado al final de este video. Espero que les haya gustado y que les sea muy útil. Si es así, no olviden darle like y si aún no lo han hecho, suscribirse a este canal para ver más videos como este. Espero que se encuentren muy bien y como siempre, nos vemos en el próximo video.